Perfectísimo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar un poco de nosotros. Nosotros somos Geyser. Empezamos hace 5 años y han sido unos años realmente interesantes esta parte de la evolución. Nosotros, no me gustaría hacer un comercial tampoco de la parte de la empresa. Nos dedicamos precisamente a generar experiencias y generar experiencias memorables para todas las personas. Nosotros principalmente lo que hacemos es representamos creadores de contenido, comúnmente afuera denominados influencers, y creamos experiencias alrededor, ¿no? Entonces, primero es agradecer el espacio también a México Puede por invitarnos a esta plática. Y realmente creo que podemos llevarnos cosas muy interesantes también a partir de eso. Entonces, me gustaría primero empezar, ¿no? Hablando sobre cómo fue que nació esta plática, ¿no? Cuando nos invitaron, teníamos como muy claro esta parte de que teníamos que hablar sobre temas de financiamiento, ya teníamos prácticamente la parte de la presentación. Sin embargo, empezamos a ver que había como ciertos puntos que era importante detallar de manera previa. Y también algo que me gustaría contarles y compartirles es, mientras planeábamos esta plática, personalmente me sucedió algo que es justo la historia que les quiero compartir el día de hoy. Y que realmente nos puso a pensar también cómo darle un enfoque distinto a la conversación. Vamos a tocar, obviamente, la parte de financiamiento. Sin embargo, vamos a ahondar en otros temas que, como bien el título del nombre dice, vamos a entender un poco sobre esta nueva era de negocios, vamos a empezar a implementar, y que posiblemente tú en tu negocio, algunos tips que tenemos, vas a poder incorporar de manera paulatina. Entonces, platicándoles un poquito de mí, algo de lo que me gusta de manera personal hacer en la parte de mis redes sociales, pues también es compartir un poco este tema como algunos pensamientos que en ocasiones surgen, y este es uno de ellos. Publiqué este Instagram Story y lo que decía es, nunca habrá mejor momento que hoy, nunca, una hora es lo único que tenemos, ¿no? Y posiblemente también ustedes se han puesto a generar contenido y no solamente el tema de consumirlo. Y algo de lo que me sucedió después de haberlo colocado, recibí un mensaje de un amigo que tenía mucho tiempo que no teníamos ya ese contacto, pero justamente pues la parte de cuarentena te permite conectar con muchas personas. Entonces, me llegó una notificación, la vi, la verdad es que me causó extrañeza en ese momento, y me decía, oye, Yair, ¿cómo has estado? Quería preguntarte si tienes algunos momentos para platicar. Y eso fue lo que me dijo, oye, ¿te puedo marcar? La verdad es que en ese momento me causó un poquito de extrañeza, pero ¿por qué no? Tiene mucho que no platicamos, amigo David. Y fue aquí donde me empezó a platicar una historia, su historia. Él había decidido emprender un año atrás, de que todo el mundo tuviera. Se había salido ya de trabajar, había puesto su negocio, estaba empezando a crecer, contrató a sus principales colaboradores, tenía como muy claro qué es lo que tenía que estar realizando. Sin embargo, de manera posterior, y cuando ya él veía que tenía este negocio a empezar, obviamente en el tema de marcha, pasó la noticia de la cual a todos también nos impactó en el sentido, ¿no? Realmente era algo que tomó por sorpresa a todo el mundo, y fue cuando las cosas para él empezaron a cambiar. Este plan que él tenía, esta mentalidad, estas cosas que él veía a futuro, poco a poco, a través del tema del coronavirus, empezaron a ser mucho más complejas. Y hubo una pregunta que él se hacía de manera recurrente, y es esta, ¿no? Es, ¿qué va a pasar con mi negocio? Y posiblemente las personas que están aquí en esta plática, si son dueños de negocio, es un pensamiento que ha pasado por tu mente. ¿Qué es lo que va a suceder con este negocio, con este esfuerzo, con este sueño que yo he hecho? Y principalmente, pues, es algo que posiblemente es en lo que piensan desde que se levantan hasta que se van a dormir. Entonces, justo es lo que vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿no? Y aquí
me gustaría que empezáramos a ser también como muy honestos y muy transparentes en ese sentido. La realidad es que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Nadie estaba listo para algo en ese sentido. Nadie pronosticó que iba a haber un tema de pandemia que fue a afectar absolutamente a todos. Y precisamente, pues, ojalá hubiéramos tenido este aviso de manera previa, hubiéramos hecho cada una de las empresas un tema de plan en el tema de COVID, sacar una colección para esto, anticiparnos de alguna manera, pero realmente era algo que, si nos ponemos a pensar, no sabíamos que iba a suceder, y es completamente normal. Sin embargo, lo que sí es importante que empecemos a dejar claro, si hubo un grupo de empresas o un tipo de empresas que siempre estaban a tomar ciertas medidas de manera previa y que hoy son estas empresas las que van a poder aprovechar esta oportunidad. Y aquí obviamente no hace sentido empezar a hablar en el hubiera, sino creo que parte de lo que tendríamos que estar platicando en estos minutos es justo cuáles van a ser las medidas que voy a empezar a tomar desde mi empresa para el desarrollo y aprovechar también este tema de oportunidad. ¿Qué son las cosas que yo no estoy haciendo en este momento que podría yo empezar a incorporar y que podrían obviamente generar un tema de propuesta para todo lo que está pasando? Entonces, eso es principalmente lo que vamos a estar realizando. Justo por eso tratamos de enfocar la plática a esta parte. Es cómo vamos ahora, más allá del tema de financiamiento, cómo vamos a dar un paso previo y cómo vamos a empezar a definir esta nueva era de negocios. Cómo van a empezar a moverse los elementos allá afuera y cómo a partir de lo que yo tengo voy a empezar a generar una nueva propuesta para las personas que hayan. Entonces, una parte importante de algo que les pediría es, si tienen esta pregunta todo el tiempo de qué va a pasar con mi negocio, empecemos a cambiar un poquito el chip a partir de este momento y hablemos sobre, bueno, ¿cómo voy a aprovechar esta situación para potencializar mi negocio? ¿Qué acciones voy a empezar a tomar yo hoy para poder cambiar la dirección de lo que estoy haciendo? Y también entender un poco cuáles son estos modelos que vamos a empezar a ver, ya no solo en las grandes empresas, sino también a nivel pyme. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder en este momento? Y cómo, entendiéndome yo, voy a poder aprovecharlo, ¿vale? Entonces, ¿para qué me va a servir ya ir esto que me vas a decir? ¿No? Es decir, suena muy bien, pero específicamente ¿para qué me va a servir? Y aquí, no importa si tú eres emprendedor, no importa si estás en una empresa, estás haciendo carrera dentro de la empresa, o si posiblemente en este momento te estás planteando que quieres empezar a emprender. Si caes en alguna de estas tres, te recomiendo que te quedes justamente para eso, para que justo empecemos a platicar de estos modelos que están empezando a suceder, ¿vale? Entonces, cuando yo hablaba con David, justo una de las primeras cosas que me dijo es, ok, suena muy bien, está padre, pero a ver, ¿por dónde empiezo? Porque justamente es una de las cosas que cuando estás en un negocio dices, a ver, tengo toda esta situación, pero ¿por dónde debería yo de empezar? Y una de las primeras cosas que yo le dije fue, para un poco en este sentido, ¿no? Y aquí fue como muy curioso porque estaba en la llamada y sentí como del otro lado se quedó prácticamente sin decir absolutamente nada, ¿no? Y después me dijo, Jair, lo que pasa es que tengo varias cosas que resolver, tengo que ver cómo lo voy a solucionar. Yo no me puedo detener, no puedo estar simplemente parar en ese sentido. ¿Cuáles son las cosas que yo podría empezar a realizar? Y entonces aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Cuando digo detenerse no significa parar absolutamente todo. Significa también el enfocarte en las personas. Muchas veces cuando pensamos en la empresa, pensamos que es un ente superior que vive en algún lado. Sin embargo, la realidad es que una empresa está conformada por personas que posiblemente están pasando por la misma situación y que es importante entender el enfoque hacia esto. Entonces aquí algo que me gustaría para poder entrar a este tema, si tú te pusieras a pensar una experiencia previa, puede ser personal, puede ser profesional, en donde hayas tenido que enfrentar una situación difícil. Y quiero que pienses ahorita
¿cómo abordaste esa situación en un momento en el que tenías obviamente una mentalidad positiva, tenías un ánimo alto? ¿Y cómo fue en este primer ejercicio? ¿Cuáles fueron los resultados que tuviste mientras tú estabas bien? Aunque el problema fuera muy complicado, ¿cuál fue el resultado que se generó de eso? Por otro lado, también lo que me gustaría que pensaras es en una situación donde pasó completamente lo opuesto, en donde no necesariamente tú estabas bien, tú como persona, y al enfrentar la situación, algo llegó a suceder. Entonces, en este punto, quiero que cada quien podrá hacer este ejercicio. Checa cuáles son los resultados que tuviste en ambas situaciones. Puede ser que el problema haya sido similar en el tema tanto de complejidad como de reto, pero al final te puedo asegurar, o casi asegurar, que cuando tú realmente estabas de manera positiva y estabas bien, el resultado fue satisfactorio. Y justo eso pasa cuando estamos viendo y determinamos eso también a nivel de empresa. Estos son algunos datos que se generaron en México, son datos de la población mexicana, en donde el 50% de las personas que se les empezó sí mencionan que creen que van a ser afectadas o estarán afectadas de manera grave posterior a que toda esta parte pase, ¿no? Y los principales sentimientos que se sienten son miedo, tristeza, enojo y desesperación. Y aquí me gustaría detener un poco porque al final, antes de seguir avanzando, antes de seguir buscando opciones y revisar cómo poder crecer la empresa, un punto importante es que entendamos que la empresa, y puede que posiblemente tengas 1, 2 colaboradores o estés solo generando ese negocio, pero un punto importante es cómo tú puedes estar también bien, cómo tú puedes combatir absolutamente todo esto para obviamente de ahí partir y potencializar. Entonces, el primer consejo, y que me voy a ir muy rápido, es hay que detenernos para poder avanzar. Si realmente no nos enfocamos en esta parte, va a ser muy complicado y las acciones que vamos a empezar a tomar de manera posterior posiblemente no van a ser las óptimas. Ya posteriormente y más adelante Norma les platicará un poco sobre este tema, pero sí es una parte importante como primer paso. En ese punto hay que detenernos, hay que analizar la situación actual en la que estamos, hay que tomar las cosas con calma. Y lo más importante, cómo podemos empoderar también a las personas que están junto con nosotros. No solamente a nosotros mismos, sino también a todas las personas que están alrededor. ¿Vale? Y aquí les dejo un pequeño checklist de las cosas que podríamos estar viendo. Haz un ejercicio de introspección, de si hay metas claras, si lo que estás ejecutando realmente es un tema reactivo o si te va a ayudar a sobresalir y a buscar una nueva oportunidad. Si hay un tema de apertura y diálogo dentro de la empresa para proponer nuevas ideas y ponernos creativos y ver opciones para desarrollar. Y si este espíritu se siente a lo largo de toda la organización. No me voy a ir uno por uno, pero al final el punto del mensaje que me gustaría que se llevaran expresamente es cómo podemos enfocarnos que dentro de la organización estemos preparados nosotros para afrontar lo que se viene. Porque es un punto importante y sería un poco inocente pensar que ya en las siguientes semanas todo se va a solucionar y se va a reactivar. La realidad es que nos queda todavía mucho más tiempo para poder empezar a revisar y empezar a ver que todo regresa nuevamente a esta parte normal. Entonces, un punto importante es cómo dentro de la empresa podemos, todas las personas que formamos parte, estar preparados justamente para esos retos. Ya que platiqué esto con David, me decía, bueno, ya tengo eso, ya me quedó claro, ok, ya, check. Después de eso, ¿qué seguiría? Y aquí uno de los principales consejos es, la parte más importante es conectar. Y cuando hablamos de conectar, justo es entender un poco esta parte. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. Que lo que te dice es, la forma más fuerte de conectar es cuando tú conoces la historia de la persona que tienes enfrente. Y esto es algo que nos puede funcionar no solamente en el lado personal, sino también desde la perspectiva de empresa y como emprendedor en ese sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí me gustaría compartirles un poco de las preguntas que me hacía. Es decir, ya ¿cómo puedo vender más?
cómo podemos ganar más dinero, cómo puedo bajar los costos, cómo me hago más conocido en las redes que ya empecé a abrir dentro de la empresa. Y posiblemente también te has planteado unas preguntas similares. Sin embargo, algo de lo que me gustaría compartirte también es, hay que empezar a hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas van orientadas también en cómo mi negocio, cómo lo que yo estoy haciendo le va a aportar valor a la otra persona en todo esto que está sucediendo. ¿Cómo voy a poder cuidar también a mis clientes? ¿Cómo, si yo fuera un cliente mío, qué experiencia o qué expectativa tendría en ese sentido? ¿Qué esperaría respecto a eso? ¿Qué medidas yo puedo estar implementando con mis proveedores, las personas de partners? Todo eso hace que entonces empecemos a plantear las preguntas correctas. Y la más importante es cómo con todo lo que yo estoy haciendo puedo apoyar a otra persona que está afuera. Ese es uno de los puntos que vamos a empezar a profundizar mucho más adelante. Y hoy más que nunca, esta parte de la conexión, de la ayuda mutua, mencionaban al inicio de las sesiones, pongan y coloquen y compartan exactamente de qué es un negocio, y es principalmente este tema en el cual cómo podemos empezar a conectar también con otros negocios. Entonces, pero para conectar, lo más importante también es entender. Y ahorita vamos a empezar a profundizar también un poquito más sobre estas tendencias, o sea, qué es lo que está sucediendo con el mundo. ¿Cuáles fueron estos factores que empezaron a detonar estos comportamientos? Y entender también como empresa si tú estás haciendo algo referente a esto. Y si no, ¿cuáles son las acciones que vas a empezar a tomar para que esto sí pase? Es importante, y me voy con el primero, en ocasiones, hace algún tiempo, se pensaba que digital era un plus, que si posiblemente ya tenías una empresa mucho más grande y mucho más sólida, eso era reservado para eso, o para un uso personal referente a la parte de tus redes sociales. Hoy lo que les podría compartir digital ya no es un plus, ya no es un si queremos. Realmente la parte digital es una parte central del desarrollo de cualquier negocio. Y es importante que en este momento también te plantees eso. ¿Qué acciones tú estás desarrollando para sumarte a esta ola? ¿Qué es lo que tú estás realizando? También, ¿cómo vas a empezar a aportar valor a través de esta empresa? Por otro lado, hay un tema de propósito social. Ya no basta solamente con el tema de vender un producto, un servicio. Es cómo lo que estoy realizando vamos a empezar a hacer que tenga un propósito social. ¿Cómo vamos a conectar de esa manera? Y posiblemente pueda sonarte un poquito lejano, pero a medida que nosotros vayamos entendiendo estos movimientos que están pasando alrededor, vamos a poder incorporar estas herramientas a nuestra manera de gestionar. Hay un tema de repriorización. Los egresos obviamente se están repriorizando, se está cambiando esta parte de dinámica social. Y hay que entender cómo en esta repriorización de egresos, cómo el negocio que yo tengo entraría específicamente en eso. Hay un tema de consumo de contenido activo. Anteriormente era muy común solamente el tema de consumo. Sin embargo, también empiezan a existir una tendencia importante para el autoaprendizaje, para el desarrollo de estos consumos y cómo vamos a empezar a ocupar todos estos contenidos para aprovecharlos también a pro del negocio. Y el otro punto es, al final la información empieza a ser una clave importante. Y no por ser un pequeño negocio, no quiere decir que nos podamos enfocar en eso. Hay muchas cosas que se pueden realizar en este sentido, desde entender un poco mi página de Facebook, por ejemplo, la que tengo de mi negocio, quiénes son las personas que interactúan mucho más, qué es lo que estoy realmente haciendo, hacer un tema en el cual las decisiones de negocio que estoy tomando estén basadas también en el tema de información. Entonces, al final el mundo está cambiando y tenemos que seguirle el paso con el negocio que posiblemente tú tienes, ¿no? Y aquí creo que es una oportunidad importante para desprendernos de estas ideas de que no necesariamente o no puedo o no tengo el conocimiento o posiblemente no sé cómo realizarlo. Hay muchas cosas, como mencionábamos, de temas de autoaprendizaje, que es importante que también nos empecemos a sumergir. Es importante que también las empecemos a asimilar para poder realizar este cambio al negocio que estamos buscando. Y ahora, una parte importante es, bueno, ¿qué fue lo que hicieron estas empresas
que sí lograron empezar a aprovechar este cambio. ¿Cuáles fueron como los dos puntos importantes? Y hay un tema de transformación digital en donde se movieron rápido para poder entrar en este sentido de alguna manera. Es decir, posiblemente parte de su cadena de valor lograron, o una parte, o absolutamente todo, entrar en esta parte digital, en la cual podían tener un contacto mucho más cercano con la parte existente y un contacto realmente cara a cara. Esa parte es foco y que permite que varias empresas que aprovecharon y se anticiparon en este sentido puedan en este momento salir a flote. Y por el otro lado también está la diversificación. Es decir, cómo puedo entender, hacer otras unidades de negocio a partir de las que tengo. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más adelante. Yo como pequeña empresa, ¿cómo puedo empezar a revisar esa parte también? Entonces, un poco importante es no solamente nos dediquemos al tema de la venta, sino cómo podemos ser nosotros una solución y una experiencia para la persona que tengo enfrente. Y aquí es importante justamente conocerla, entender qué es lo que está pasando y cómo podríamos hacerlo. Y tú me decías, bueno, Jair, bien, sí quiero hacerlo, sí quiero empezar a tomar acciones. ¿Cómo le voy a hacer? No, porque suena muy bien, pero justamente en los cómo es donde realmente puedo no tener las cosas tan claras. Y aquí una parte importante de lo que yo les llamo un tema de estrategia milenaria, que generalmente es uno de los errores más comunes que se llegan a cometer. Y justo es una estrategia que yo le llamo copy-paste, ¿no? En este sentido, ¿qué significa la estrategia copy-paste? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Vemos qué es lo que está haciendo nuestro vecino, el negocio de enfrente, y lo que hacemos es copiar las mismas estrategias a lo que yo estoy haciendo. Esto realmente puede servir de panorama para darnos una idea. Sin embargo, una parte importante es no seguir específicamente este tipo de desarrollo. Es como yo también lo que puedo hacer, es realmente un punto importante, es cómo a partir de entender la empresa y en dónde estoy parado, cómo puedo potencializarla y a generar estrategias que hagan sentido con lo que hoy hago o con lo que planeo hacer. Y no solamente copiar lo que esté sucediendo. Y aquí les voy a dar una parte de lo que se hablaba con David. Pues es que ya abrí mi página de Facebook, ¿no? Y cuando empecé a indagar un poquito me di cuenta que solamente la había abierto porque era lo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces es muy importante entender cómo voy a ocupar esa estrategia a mi favor, pero principalmente entendiendo cómo voy a realizarla y la voy a aplicar, ¿no? Y aquí una pregunta que yo recomiendo siempre es, pregúntate por qué estás haciendo eso. ¿Realmente llega a ese punto final? ¿Por qué realmente estás ejecutando las acciones que estás haciendo? Entonces, cuando tú logres contestar el por qué y te hace sentido con la parte del negocio, es cuando realmente vas a poder potencializarlo. Para entrar un poquito más de detalle, ¿cuál es lo que yo sugiero? Es entender primero cuál es mi don, cuál es el valor, cuál es la propuesta en la que yo soy mejor que todos los demás, en la que realmente me siento cómodo haciendo eso. Pues no solamente se trata de sentirte cómodo, sino que realmente es donde tú puedes aportar mucho más. Y luego, a partir de donde tú entiendes eso, ¿cuál es el dolor que tiene la otra persona? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona a partir de lo que yo sé hacer? Y entonces encontrar esa relación de valor entre lo que yo sé hacer y lo que necesita la otra persona. Y posiblemente te encontrarás, cuando empieces a hacer este ejercicio, que hay algunas cosas que te hacen falta. Y es ahí donde entra el tema de adquirir nuevas habilidades, el tema de poder potencializar y fortalecer las cosas que tú realmente estás haciendo. Entonces, este es un punto importante, un diagrama muy sencillo en el que podemos entender exactamente dónde estamos parados, qué es lo que busca la otra persona, pero también posiblemente a abrirnos a adquirir esas nuevas habilidades para poder potencializarlas. Y seguía y dice, bueno, suena bien, pero
pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son estos puntos que podríamos estar haciendo? Y aquí justo me gustaría llegar a un tema mucho más práctico, ¿no? Que entra la parte de la implementación. Para dejar claro esto, me gustaría compartirles 3 casos diferentes de 3 personas distintas, ¿no? Y que posiblemente cuando los veas tú entres en alguno de ellos. Y si no, también al final algo de lo que yo he visto es, de alguna u otra manera, vas a poder entrar en este modelo. Lucía tenía una florería antes de que pasara absolutamente todo este tema de COVID. Pero el problema que tiene es que ahorita ya no tiene clientes, ¿no? O sea, estaba acostumbrada a un modelo de negocio, vender la parte de las flores, posiblemente tenía algún local, alguna tienda, pero esto que pasó, el cierre de las tiendas, pues impide obviamente que tenga y pueda prestar ese servicio y el negocio, pues, correr un riesgo. Tenemos a Pedro, que su negocio se centra en vender autos usados, ¿no? Ese es a lo que él se dedica, pero justo el reto que está enfrentando es que ya nadie va a querer invertir ahorita en un auto. Al final, en este tema en el que se priorizan la parte de los egresos, posiblemente la adquisición de un auto no sea de lo principal que tengas. Y posiblemente también hubo una persona, Miguel, que tiene un tema de know-how, pero pues al final en todo esto que sucedió, hubo muchas empresas que tuvieron recorte de. Y si nosotros ponemos y empezamos a entender la historia de los 3, cada uno podría realizar ciertas cosas de manera independiente y tratar de pasar esta ola que se está generando. Sin embargo, hay un punto que es importante que consideremos y aquí me gustaría que pensáramos, ¿qué es lo que tienen en común estas personas? Por un lado tienen un negocio o tienen una fuente de sustento, posiblemente tienen una familia, y por el otro lado, pues también tienen unas ganas de empezar a salir adelante. Entonces, ese punto ahí es donde me gustaría profundizar mucho más. Porque junto entra este tema. ¿Qué pasaría si esas 3 personas se unieran para hacer algo en conjunto? Y cuando estas 3 personas que posiblemente tienen una historia distinta, es cuando empiezan a surgir nuevas ideas y nuevas oportunidades que posiblemente de manera individual no hubieran llegado a realizar. Entonces, parte importante de lo que a mí me gustaría indicarlos es precisamente eso. En ocasiones no nos enfocamos o no nos focalizamos en entender qué es lo que está haciendo la persona, que posiblemente en esta llamada hay alguien en el cual mi negocio se pueda ver favorecido y el de esa persona también. ¿Y qué pasaría si hiciéramos esta sinergia? Entonces, a partir de esto, empieza el tema del poder de la colaboración. ¿Cómo voy a poder empezar a desarrollar nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio a partir de escuchar y entender lo que está haciendo el de enfrente? A partir de entender cuál es el valor que cada una de las empresas está teniendo, cómo a través de esos modelos yo voy a poder desarrollar nuevas unidades de negocio. Entonces, justamente la colaboración es lo que va a permitir el renacimiento de estos nuevos modelos de negocio y posiblemente lo escuches como muy lejano para ti. Sin embargo, he visto ejemplos de empresas que se han aventado a este tema de modelos, en donde creo que una parte importante en este momento es escuchar y estar abierto a nuevas oportunidades y nuevas cosas de poder hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que podrían hacer ellos? Podrían hacer la persona que sabe hacer, aparte de sitios web, armar una plataforma, la persona que sabe hacer el tema de transporte, que tiene ese activo, ponerlo al servicio para un tema de distribución y posiblemente la mujer que tiene la parte de la joyería, enfocarte en el tema del desarrollo. Entonces, entre los 3 van a poder generar una sinergia de negocio que va a ayudarle a estas 3 personas a salir dentro de este sentido y a buscar una nueva oportunidad. Entonces, aquí me gustaría ahondar un poco también en el concepto de la zona de confort, ¿no? Generalmente cuando pensamos en un tema de zona de confort, vemos en el cual nosotros desarrollamos algún tema de habilidad, ¿no? Y entonces crecemos, generamos algún tema de aprendizaje o nos atrevemos a ir por otras cosas. Sin embargo, este nuevo concepto también te habla de una interrelación con algún otro negocio.
cómo a través de lo que yo estoy creciendo y de lo que estoy haciendo, puedo tocar posiblemente al negocio que tengo al lado para generar sinergias en conjunto. Entonces, este ejemplo me gusta bastante porque al final cada uno de estos círculos representa una empresa que posiblemente está incrementando esta parte de salirse un poco, de innovar, de hacer, pero posiblemente cuando lo haga, empiece a tocar a otros negocios u otras esferas en las cuales pueda generar estas alianzas. Y aquí la verdad es que no me gustaría decir que es algo nuevo, simplemente es algo que las empresas, las pymes, no están incorporando en este momento y que es un punto importante para poder realizar. Entonces, por el don que tiene cada uno, van a de manera paulatina y paralela empezar a ayudar a otras personas, empezar a generar sinergias. Y aquí es un punto importante porque al final es atrevernos un poco a salir de lo que comúnmente hacemos, a platicar posiblemente con el dueño de otro negocio y empezar a generar esas sinergias de lo que podríamos estar haciendo. Entonces, hoy más que nunca la parte de la colaboración cumple una parte importante, es clave ahora sí para poder unir fuerzas y poder hacer que cada uno de los negocios de manera independiente pueda tener un mejor resultado. Sin embargo, hay algunas reglas, ¿no? En ese sentido, uno de los puntos importantes sería empezar con algo pequeño, ¿no? No ya ponernos a hacer otra compañía, otra empresa, se lo puede complicar. Empecemos con un proyecto, una temporada, algo pequeño y dejemos las cosas claras en el sentido de cómo va a funcionar este camino de colaboración. Y lo más importante es ver cómo esa relación empieza a escalar, empieza a crecer. Y aquí parte de lo que me gustaría invitarte es no tengas miedo a si eso funciona, si eso realmente empiezas a ver que hay una oportunidad importante que posiblemente no habías visto, pero que a partir de estas nuevas formas de trabajo, empiezas a revisar que sí puedes potencializar mucho más. Y aquí una de las cosas me decía, bueno, está padre, pero eso aplica para mí. Y aquí es importante que veamos específicamente diferentes opciones en las cuales, y eso lo sabes por tú, en dónde estás parado ahorita como empresa. ¿Cuáles son las cosas que tú podrías estar teniendo? ¿No? Y aquí mi consejo es, depende mucho también el nivel en el que te encuentres como empresa. Entonces aquí hay una matriz que vamos a empezar a llenar, en donde hay 4 acciones o 4 fases importantes en las que posiblemente te puedes encontrar. Las prioritarias vamos a focalizarnos en las de hoy. Sin embargo, si tú realmente eres de las empresas que posiblemente le está pasando bien o está aprovechando el tema de la oportunidad, también cómo vamos a empezar a ver estas opciones para la empresa que quieres construir el día de mañana. El primer punto es focalizar, ¿no? En ese sentido es enfócate en las actividades que tengan una mayor rentabilidad y mueva todo el equipo específicamente a esas acciones. Fortalece obviamente la parte de tu base financiera, reduce esa parte de obligaciones de lo que puedas generar, revisa los activos que tengas para ver si hay alguno que se pueda convertir fácilmente en un tema de flujo. Y si te es posible, tratar de mantener el tema de la operación. Aquí un punto importante es, antes de salir, antes de crecer, antes de realizar cualquier otra cosa, perfecciona al 100% la base de negocio que tú puedes llevar. Por otro lado, empezamos ahora sí ya a potencializar, empezar a reinventarnos, donde aquí ya empieza el tema en el cual vamos a empezar a generar esas experiencias de usuario, posiblemente a reimaginar el negocio, generar la parte de colaboraciones que podamos llegar a tener y a digitalizar obviamente cualquier parte de la cadena que estemos. El otro punto, ya si nos vamos a la parte de diversificación, que será de mañana, es cómo vamos a generar estas alianzas a largo plazo, cómo podemos empezar a generar estas unidades, cómo podemos llegar a interrelacionarnos con otros negocios y a cómo estos equipos, estas nuevas oportunidades, fortalecemos equipos de alto desempeño para entonces ir sumando a diferentes oportunidades y seguir hasta aquí. Y finalmente el tema de inversión, donde aquí hay muchos modelos para hacerlo desde cosas tradicionales. Y aquí un punto que me gustaría como profundizar es, hay modelos de crowdfunding que se basan específicamente en el tema de la colaboración. Entonces, ahí también puede ser una parte importante para poder optar, que posiblemente, ¿sabes qué? Si quisiera invertir en alguna otra empresa, no a gran escala, pero sí con algunos montos que nosotros pudiéramos empezar a hacer para empezar a generar estos activos que puedan llegar a tener un beneficio de manera
¿no? Y lo más importante también acá es cómo podemos aprender de esto, ¿no? Es posible que durante esta etapa hayas tenido muchos aprendizajes y aquí algo que me gustaría puntualizar es qué es lo que yo aprendo de esta situación, cómo esto que está sucediendo cambia el tema de mi negocio y cómo esto no solamente lo dejo en una experiencia, cómo puedo documentar, cómo puedo implementar diferentes procesos, cómo puedo establecer ahora nuevos controles en mi negocio, cómo puedo cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas. Entonces, una parte importante es no solamente es cometer el error, sino aprender de ese error y potencializar el tema. Y aquí, como comentamos en un inicio, la parte de las personas es lo más importante. Y aquí me gustaría también invitar a Norma para que nos platique un poco justo sobre la parte inicial que teníamos en la conversación. Y qué era específicamente para eso, es cómo vamos a potencializar a las personas y posiblemente seas tú solo, ¿no? O tengas uno o dos personas que están junto contigo desarrollando. Entonces, cedo la palabra también a Norma para que nos cuente un poquito sobre este tema y regreso en un... Gracias, Jair. Buenos días a todos. Justo yo les voy a compartir un poco acerca de mi experiencia en la parte de recursos humanos. Y aquí me gustaría iniciar preguntando, ¿qué es una empresa? Y en el concepto más básico diríamos que una empresa es el conjunto de personas que se dedican a una actividad económica concreta que tienen objetivos en común. Pero si lo vemos desde una perspectiva mucho más humana, podríamos decir entonces que las empresas son un conjunto de personas que se unen por alcanzar un mismo sueño. Y una vez que entendemos justamente que la palabra clave en estas oraciones son las personas, entendemos el impacto que estas tienen en nuestra organización. ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, entonces una vez que nosotros entendemos esta parte de lo importante que son las personas dentro de nuestra organización, debemos preguntarnos y realmente preguntarnos qué hacer cuando las personas son el foco y lo más importante dentro de nuestras empresas. Y la respuesta que nosotros encontramos a esta pregunta fue buscar y dar el bienestar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendemos que el bienestar de las personas es el bienestar también de las organizaciones, es cuando podemos llevar nuestros recursos y nuestros esfuerzos a lograrlo. Me das con la siguiente. En esta parte justo nuestra perspectiva tiene como base cuidar tres elementos principales. Y en esta parte nosotros tenemos como dimensiones fundamentales la persona, la carrera y el mundo. En cuanto a concepto de persona, lo que nosotros buscamos es darle prioridad o foco a estas dimensiones personales de nuestro colaborador, es decir, entender qué es lo que podemos hacer para que pueda cumplir y seguir con sus pasiones, así como desarrollar y generar autorrealización en la organización. Y en cuanto al concepto de carrera, lo que buscamos es darle prioridad total a la dimensión profesional. Esto a través de autorrealización con temas de retos, de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de aprendizaje continuo. Y justo en esta última dimensión que es concepto de mundo, podemos ver que hablamos de un foco o sentido de trascendencia, en buscar que nuestras personas tengan este sentimiento con lo que hacen y con lo que son, además de generar un sentido que son agentes de cambio para el mundo. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor? Y justo aquí la clave de todo es generar una experiencia, sentir que todos formamos parte del equipo, todos somos parte de la empresa. Y justo aquí quiero también compartirles algunas de nuestras estrategias implementadas durante esta época de COVID. Y en este caso, nosotros trabajamos en cuidar tres dimensiones muy importantes. Trabajamos la parte personal, la parte de carrera y la parte social. En cuanto a la parte personal, lo que hicimos fue dar apoyo y en cuanto a asesoría médica para todos nuestros colaboradores y para sus familiares. Si tenían alguna duda referente a esta parte de COVID, nosotros les dábamos el contacto para que pudieran comunicarse con estas personas especialistas en esta parte. También dimos apoyos económicos para los líderes de familia
En este caso, también se acercaban con la parte de recursos humanos y nosotros estábamos gestionando, estando de cerca con ellos para entender y apoyarlos. Y trabajamos en clases recreativas. En este caso, desarrollamos todo un plan de bienestar, dando clases de todo tipo: pintura, yoga, cocina, bienestar, nutrición, etcétera. Y esto lo hicimos porque sabíamos que la transición iba a ser dura, ¿no? O sea, realmente íbamos a pasar por todo, romper los esquemas, romper la cotidianidad que tenemos. Entonces, lo que queríamos era dar un espacio de recreación segura y en casa. En cuanto a la parte laboral, lo que hicimos fue fortalecer nuestro sistema de capacitación, dando más capacitaciones, trabajando en temas de home office preventivo. En este caso, nosotros decidimos irnos 2 semanas antes de que se declarara como de manera oficial la cuarentena para que pudiéramos cuidar de los nuestros. También trabajamos en dar herramientas de trabajo, que eso era algo muy importante y que necesitábamos realizar, es dar herramientas de trabajo que fueran buenas, que fueran eficaces y que nos permitieran un buen trabajo a distancia. Y en la parte social, decidimos sumarnos a iniciativas de acción de responsabilidad social. En este caso, lo hicimos con nuestra iniciativa de Changers. En lo que trabajamos fue apoyo y cuidado al personal médico que está ahorita en primera línea en estos tiempos difíciles. Y entonces, al final, ¿no?, de todo esto, se trabajó este programa con qué, ¿cuál fue el objetivo? Lo que nosotros queríamos que tuviera como principal misión era que se lograra un programa de cuidado para que el cambio fuera llevadero y también para que pudiéramos apoyar a nuestros colaboradores, generando sentimientos de unión y de apoyo aún en la distancia. Y en esta parte me da mucho gusto compartirles que logramos que tuviera una respuesta bastante significativa y positiva dentro de nuestros colaboradores el programa que realizamos. Pero creo que justo aquí viene una pregunta muy, muy interesante, que sería ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer ahora que viene, que estamos saliendo quizás de esta parte del COVID? ¿Qué pasa después? Y a mí me gustaría, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué va a pasar con el bienestar? ¿Qué pasa con los colaboradores? Y justo a mí me gustaría compartirles a modo de recomendación 3 pilares súper importantes que ustedes pueden cuidar para que puedan seguir fortaleciéndose como empresa y también fortalecer esta parte de recursos humanos. En primera, los pilares son reclutamiento, onboarding y un colaborador activo. En este caso, cuando nos referimos al reclutamiento, creo que siempre es muy importante entender que el reclutamiento debe tener una planeación y ejecución en cuanto a estrategia. Es decir, nosotros debemos entender que al sumar a una persona, estamos sumando al cumplimiento de los objetivos, estamos sumando un talento que nos va a ayudar a cumplir y a llegar a los objetivos de nuestra organización, es decir, nos va a dar un valor agregado, ¿no? Entonces, otro punto que es muy importante dentro del reclutamiento es que nosotros demos una comunicación constante del proceso. Algo que pasa mucho en algunos procesos de reclutamiento es que realmente no nos están informando de en qué estatus está la vacante, continúe, no continúe, qué está pasando. Entonces, algo que es muy importante dentro del reclutamiento es esta comunicación activa, constante, de dar feedback de lo que está pasando. Solo es un poquito de tiempo lo que hay que invertir, pero realmente cambia el sentido del reclutamiento. Y algo que también es muy importante es hacer uso de las redes sociales para poder reclutar. O sea, no solo necesitamos usar herramientas premium para hacer reclutamiento, en este caso LinkedIn Recruiter, o hablar de un OCC mundial con créditos ilimitados. También podemos hacerlo de nuestras redes sociales. Esto a través de estar posteando, de buscar y compartir hasta que el posteo llegue a la persona indicada. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor? En cuanto a la parte de onboarding, es muy importante dar una visión completa de la organización y dar la información que las personas necesitan para entendernos, ¿no? O sea, desde poder compartir un organigrama a compartir las descripciones de un puesto, da mucha claridad de lo que se espera de las personas en la organización. Y se ha demostrado en diferentes estudios
que entre más claro tienen las personas qué se espera de ellos, se les da pues estas indicaciones, esta información que es muy importante para ellos. Se ha demostrado que son personas que duran mucho más en la empresa, que al contrario, si no se les da información, no se les da introducción a las personas, al puesto, estas son personas que normalmente se llegan a ir de las organizaciones en menos de un mes porque no se sienten cómodos y porque no se sienten parte de una empresa. Entonces, es muy importante cuidar esta visión humana, esta visión personal, en donde también demos espacios y demos la importancia a estos espacios personales para poder compartir tiempos pues un poco más informales, en donde podamos pues sentar a las personas que se conozcan más como individuos que como el director o que como algún analista. Eso también ayuda mucho para que las personas sientan un poco más cálido esta bienvenida. Y el acompañamiento mutuo. Yo creo que esto es algo bien importante, algo que pocas empresas también llegan a hacer, pero que cambia la perspectiva de todo. Acompañar a las personas que son un nuevo ingreso cambia muchísimo las cosas. Tener una sesión a la semana que entraron, al mes, cada 3 meses, eso ayuda mucho porque nos permite entender cómo se está sintiendo, ¿no? Que eso es lo que buscamos, entender cómo se siente, cómo está su experiencia, si hay algo bueno, si hay algo malo, y trabajar en estos dos para tener un enfoque mucho más personal y sobre todo diferente. Y por último, en la parte de colaborador activo, aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entender que siempre la capacitación es una parte fundamental del desarrollo, de los colaboradores. En este caso nos referimos a habilidades profesionales y también en las personales. Hablar de responsabilidad social también es un tema muy importante que ayuda a darle un sentido diferente a nuestro trabajo y a los colaboradores, sumándose a iniciativas desde grandes iniciativas con ONGs hasta ir haciendo propuestas desde casa bien interna, eso ayuda también. Hablar de retos profesionales, y esto va relacionado, hablar de retos profesionales, de aprendizaje continuo y de un multienfoque. A veces cuando somos pymes, no hay una línea tan clara de crecimiento, ¿no? Normalmente es como, bueno, ¿cuál es el siguiente puesto? A veces no hay claridad, a veces sí, pero lo más importante en esto es que nosotros podamos darle retos profesionales a nuestros colaboradores, que haya un aprendizaje continuo y que también tengan este multienfoque o una multidisciplina para que puedan robustecer su trayectoria y sus conocimientos profesionales. Al final de todo esto, yo creo que el punto en donde todos estos 3 elementos convergen es en la cercanía. Una vez que nosotros entendemos que la cercanía cambia el reclutamiento, cambia el onboarding y también cambia la perspectiva de un colaborador activo, entendemos que innovar no siempre implica dinero, sino más bien atención. Entonces, creo que eso es lo más importante. Muchas veces creemos que solo podemos implementar cosas cuando requieran dinero y realmente no. En la parte de recursos humanos, una vez entendiendo esta cercanía y haciéndolo de esa manera, el proceso se siente, las personas lo sienten y generas una experiencia mucho más agradable. Les compartimos también aquí un poquito de lo que son las experiencias de cómo hemos vivido y cómo se vive la cultura dentro de Geyser. La verdad es que estamos muy contentos de que todos se sientan parte y bueno, básicamente ese es el mensaje. Muchas gracias, Norma, Yair, por esta presentación. Y quiero compartirles que, bueno, estamos un poco cortos en temas de tiempo para poder responder todas las preguntas, pero bueno, primeramente agradecerles este espacio. Quiero compartirles que a través del chat todos los asistentes nos han compartido sus agradecimientos por la presentación, nos han dejado comentarios como que la presentación es de muy alto nivel, que agradecen mucho todos los tips compartidos. Y bueno, tenemos por acá algunas preguntas sobre cómo saber cómo puedo poner al centro a la persona cuando soy una pyme. ¿Qué pasa cuando soy una organización pequeña y entonces la persona que forma parte de esto y que a lo mejor somos 3 en el negocio, como lo habíamos mencionado? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son sus recomendaciones para que en estos tiempos los puedas cuidar sin desproteger el negocio? Creo que una parte importante específicamente en eso es, no hay, en ocasiones,
no se necesitan como grandes presupuestos o grandes cosas para realmente tener ese sentido. Desde poder trabajar en casa posiblemente y no estar obviamente en espacio, desde poder tener un contacto cercano, o sea, hay muchas opciones que se pueden hacer. Creo que aquí una pieza clave es la empatía, ¿no? Más allá del gran presupuesto, las grandes cosas, es cómo nosotros podemos ser empáticos con el otro y entender un poco como, ok, si yo estuviera en el otro lado, ¿qué es lo que me gustaría que sucediera? ¿No? O sea, ¿cuáles son esos pequeños detalles que yo puedo empezar a tener específicamente para eso? Entonces, aquí hay una apertura para ponernos creativos en ese sentido, para poderlo realizar, pero no hay una fórmula, obviamente. Simplemente creo que la clave es tener ese sentido de empatía. Sí, a mí también. Ay, a mí también me gustaría agregar justo que creo que cuando tienes un enfoque de cercanía, ¿no? Que era como lo que comentaba al final de esta presentación, uno puede tener una perspectiva pues mucho más humana, más cálida y no siempre implica estar llevando temas económicos, ¿no? O sea, obviamente cuando estás en este crecimiento necesitas pues igual destinar algunos de estos ingresos en otras cosas para que la operación continúe, pero cuando puedes también tener este sentido empático, esta cercanía con los colaboradores, cuando sean 3, sean 10, sean 20, creo que eso hace que se sienta diferente, ¿no? O sea, sentarte, escuchar, eso ayuda mucho y el poder generar esta cercanía ayuda demasiado. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por los comentarios a los dos. Yo quisiera aprovechar también para preguntarles y tomando por acá un punto de duda que había acerca de las finanzas. ¿Cuál es su opinión acerca de las finanzas y de qué manera vamos a enfrentar este reto ante esta contingencia? Ok, creo que una parte importante que juega para cualquier negocio es el tema de la planeación, el tema de primero fortalecer tu base, fortalecer realmente lo que tú estás teniendo, lo que tú estás haciendo. Y si algo dentro de la base, porque depende mucho en qué fase estés, ¿no? O sea, al final, la clave importante es cómo puedo seguir operando el negocio que tengo hoy, pero también no tener miedo a crecerlo, a desarrollarlo, a potencializar. Muchas veces hay cosas en las cuales con los mismos recursos que yo tengo, puedo también buscar nuevas opciones. Puedo yo también empezar a desarrollar algunas otras unidades. Es posible que entonces en esta cadena de colaboración pueda juntarme con alguien más para poderlo llevar a cabo. Hay un tema de control y también un punto importante es el tema de autoaprendizaje, ¿no? Hoy en día hay muchos contenidos en redes sociales y en ocasiones creo que algo de lo que ya no se vale hoy es decir, es que yo no sé hacerlo, no soy financiero, porque yo soy un médico y entonces no sé cómo llevar esa parte. Hoy creo que la clave es la colaboración, el arremangarnos, ¿no? Como tal, y entrarle a la parte del negocio, a fortalecer ese. Perfecto, muchas gracias, Jair. Por aquí me parece que el equipo de México puede identificó a Margarita, que es una de nuestras asistentes. Margarita, no sé si tú quisieras compartir algún comentario o extender alguna pregunta directamente con ellos. Bastaría con abrir tu micrófono o tu cámara, si en este caso lo quisieras así tú. No sé si me escuchas, Margarita. Hola, me parece que no, que ha salido de la sesión. Bueno, sigue conectada, pero me parece que a lo mejor por ahí tiene algún tema. Bueno, esperemos que se pueda incorporar. Y de todas maneras, ella nos había dejado a través del chat una felicitación para ustedes, chicos. Y bueno, por último, me gustaría aprovechar los últimos 3 minutos para que nos compartieran a todo el público. ¿De qué manera se inspiran ustedes, Jair, Norma? Pues, ¿a quiénes siguen? ¿A quiénes nos recomiendan que agreguemos a nuestra red de LinkedIn? ¿Qué libros podemos leer para poder justamente hacer crecer esta parte y alimentar la parte del aprendizaje continuo? Y nos gustaría saber mucho y conocer un poquito más de ustedes a través de esto. Ok, pues si quieres, inicio yo. En esa parte, la verdad es que dentro de mi formación académica me ha funcionado mucho leer esta parte de los libros de Chiavenato. Él da toda una perspectiva muy buena acerca de la administración estratégica de los recursos humanos. Yo creo que desde ahí ese enfoque o es leer
leerlo a él es muy, muy, pues muy bueno, te ayuda, te abre los ojos en muchas cosas. Y yo creo que algo que puedo dejar también como consejo es utilizar mucho LinkedIn, agregar a las personas y tener una red bastante amplia, robusta, con diferentes tipos de contenido, ayuda muchísimo porque realmente encuentras contenido muy interesante, desde artículos hasta conferencias, espacios de este tipo. Entonces, yo recomendaría esas dos. Y a mí me gustaría también aprovechar, que ya estamos en la recta final de esto, hay una plática ya el lunes, que justo también nos gustaría invitar a todos los que también están viendo en este momento, de una empresa hermana con la cual tenemos una gran relación, que es Dogma. Va a estar Arturo Uribe y Mauricio Aceves, hablando mucho más sobre el tema de artes de negociar en todos estos tiempos de pandemia. Entonces, creo que una parte fundamental de cualquier negocio es la parte comercial y vamos a estar viendo también como muchas cosas en ese sentido y será muy bueno también, ¿no? Entonces, también no se la pierdan el día lunes a las 9. Perfecto. Y compartirles, bueno, aquí tenemos una última pregunta, a ver si nos da oportunidad de responderla. Tenemos 2 minutos. Dice, ¿cuál es la clave que tienen para llevar 5 años con una empresa cuando la mayoría fracasamos a los pocos meses? Es el año 5 es como el año en el que ya como que, o sea, en bibliografía de cualquier empresa, de negocio, realmente creo que nunca paras de aprender, nunca paras, nunca puedes decir ya llegué y ya lo hice y todo. Al final, el aprendizaje continuo, la confianza también, el formar una familia, si nos vemos nosotros dentro de la empresa, una familia en la cual tú puedas confiar en que la otra persona realmente está construyendo cosas increíbles, ¿no? Al final, esa parte para mí es la más importante para nosotros como empresa, en el cual no perder esta parte de enfoque en la persona, ¿no? Y en el que obviamente hay un tema de confianza grande, justamente para llevar los retos, porque pues al final todos estamos en el mismo barco y es precisamente eso, de cómo podemos potencializarlo mucho más. Y creo que el otro punto importante es no dejar nunca de aprender. O sea, siempre tener esa curiosidad, este reto y atreverse a hacer cosas que posiblemente alguien te diga que no se puede, que por ahí no, me explico, y que al final tú puedas realmente potencializarlo y hacerlo mucho mejor. Perfecto, Jair. Y bueno, como bien dice, a mí me gustaría saber ya para cerrar, ¿con cuántas personas comenzó Geyser? ¿Cuántas personas se involucraron en el inicio y de qué manera fue creciendo para tener esta solidez en estos 5 años? 3. O sea, empezamos como 3. Bueno, 3 personas. 3 personas, además de nosotros, pero son 3 personas y que realmente yo te podría decir que fueron piezas clave en el desarrollo de la empresa. Al final empezamos nosotros y que realmente estamos en 4, ya se nos fueron 4, ¿no? En ese sentido, y que realmente estuvieron desde el inicio fortaleciendo absolutamente todo y que hoy me da como mucho gusto decir que son líderes ahora dentro de la empresa y que realmente son extraordinarios. Entonces creo que el tema tanto de la confianza de ellos hacia nosotros fue una pieza clave en todo el equipo. Perfecto. Muy bien, pues qué bueno conocer esta historia y compartirles a todos que pues Geyser es un ejemplo de cómo pues de 3 personas nos convertimos en una gran organización, pasamos esta brecha de los 5 años y todas enfrentamos todos los retos que vienen y pues es un buen ejemplo de cómo sí podemos conservar nuestros negocios y nuestros sueños, ¿no? Y llevarlos a cabo de esta manera. Entonces, bueno, pues les quiero agradecer mucho su participación, agradecerles su tiempo, Jair, Norma, e invitar a todos los participantes, también agradecerles ese tiempo que se han tomado para aprender junto con nosotros y recordarles que visiten la página de mexicopuede.mx, la compartan en redes sociales, busquen nuestras siguientes sesiones. Les recordamos, todas las sesiones comienzan 9:30 am y
Todos los links los puedes encontrar en vivo en la sección de México TV. Este video y todas nuestras más sesiones se cargan 48 horas posterior a cada evento en vivo en nuestro canal de YouTube y lo puedes encontrar como mexicopuede.mx. Te invitamos a que sigas compartiendo en redes sociales, a que sigas a Norma, que sigas a Yair, a que sigas y nos des likes en mexicopuede.mx. Estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Así que te invitamos a seguirnos y nos vemos mañana a 9:30 en la charla Empleabilidad con el grupo de trabajo Susana Chamba. Muchas gracias y gracias Norma nuevamente. Gracias, Yair. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.